Vamos a hablar hoy de soluciones dentro del ecosistema de Comercia. Lo primero, recordar para aquellos que no lo conocéis que Comercia es una solución enfocada para el sector de la distribución y del retail, así como todos y cada uno de sus sectores, fashion, alimentación, perfume, brico, jugueterías, etcétera, etcétera, que pone el foco siempre en su consumidor final, ¿vale? ¿Qué vamos a ver durante la sesión de hoy? Bueno, pues yo haré una pequeña presentación, yo soy José María Guardado, ¿vale? Haré una pequeña presentación del grupo de compañías muy rápida, del grupo de compañías que conforman Comercia, porque Comercia, además de ser una solución, es una compañía, ¿vale?, que desarrolla sus soluciones. Hablaremos de las diferentes soluciones de Comercia y el concepto de composable de cada una de estas soluciones. Os haré un esbozo muy rápido de la solución de Praxis SGA, hablaremos de algunas referencias de Praxis y después, de la mano de Francisco José de Compudata, nos realizará una presentación del producto y de la mano de Manuel Relea, CEO de Family Cash, a quien agradezco personalmente que nos acompañe hoy, nos hablará un poco de su caso de éxito, de su experiencia alrededor de la solución. Como os decía antes, Comercia es una sociedad de la cual, evidentemente, Tier One, que es la empresa que organiza este evento webinar, pues es su principal accionista y su partner principal también. Es una sociedad que está compuesta por varias empresas, algunas a nivel estratégico, hablamos de Clickcoin, Dinamicaria, toda la parte de moneda social, soluciones 100% a medida para nuestros clientes. Después tenemos una parte de toda la parte internacional, Comercia Brasil, USA, Retailware y una serie de sociedades subsidiarias, ¿vale? Donde, como pueden ser ASG o Compudata o CPI, pues nos acompaña a nosotros Compudata, que se han ido adquiriendo en los últimos años para dotar a todos nuestros clientes de soluciones de valor que cumplimenten su portfolio original, ¿vale? Entre todos, pues estamos presentes en 4 continentes, tenemos a día de hoy más de 1000 clientes, 25 años de experiencia y presencia en multitud de países, tanto con clientes como con oficinas en España, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿vale? Bien, os hablaba antes del esquema de soluciones de Comercia. La semana pasada estuvimos hablando de la solución de Gema Sales, hoy nos centraremos en la solución de Compudata de Praxis SGA. Antes de entrar a hablar de la solución como tal, hiciéramos la semana pasada la composabilidad de estos productos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues gracias a la API perfectamente documentada y pública que tienen estas soluciones, nos permiten integrarnos de una manera muy simple, evidentemente, tanto con la solución de Comercia como tal, como cualquier otra herramienta que exista en el mercado a nivel de gestión. SAP, Microsoft, Oracle, SAP, así, Attractor, evidentemente, y cualquier otra herramienta que exista en el mercado. Bien. Entramos un poco en presentar Praxis. ¿Qué es Praxis SGA? Pues Praxis SGA es una herramienta para la gestión logística y la gestión de nuestros almacenes, que es accesible o que se puede utilizar tanto con terminales de radiofrecuencia o con soluciones de picking por voz. Con Praxis SGA, ¿qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos optimizar todos nuestros procesos de almacén, control de todos nuestros artículos por lote de fabricación, por fecha de caducidad, por ubicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde nuestra solución de SGA se puede realizar la preparación de pedidos de muchas maneras diferentes. Hay quien necesita realizar la preparación por clientes, por artículos, por pedidos. La realidad es que todos los clientes, pues utilizan varias de estas posibilidades. Yo la quiero por ruta y por cliente, la quiero por pedido y por artículos, etcétera, etcétera, ¿vale? Gracias a la configuración de Praxis podemos utilizar la herramienta como más se adecue a nuestras necesidades.
Además, dentro de la solución vais a encontrar una gran cantidad de informes, como ahora nos comentará Francisco José, ¿vale? Que nos van a permitir controlar la rentabilidad del almacén. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues controlar la productividad por cada uno de nuestros operarios, por nuestros centros de preparación, que no se nos quede atrás productos con el control, gracias al control de caducidades, informes de faltas de productos, etcétera, etcétera. Lo entraremos más en profundidad con esta presentación. Por último, una vez más comentar la capacidad de integración que tenemos gracias a la API, una API pública y documentada, accesible para cualquier partner, partner o no partner, para que ellos mismos puedan hasta llegar a integrarse de manera autónoma. Bueno, por comentar algunas de las referencias, ¿no?, que a día de hoy trabajan ya con la solución, bueno, contamos con clientes como Supermercados Ruiz Galán, Supermercados Llobet, Café Mora, La Despensa y, por supuesto, hoy contamos con la presencia de Family Cash, que, como decía antes, nos contará un poco su presencia y su caso de éxito con la solución, ¿vale? Dicho esto, pasamos la palabra a Francisco, por favor. Pues bienvenidos a este webinar donde vamos a explicar un poquito las diferentes funcionalidades del SGA de Compudata. Bueno, vamos a estructurar la presentación básicamente. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es un SGA y después nos vamos a centrar en el SGA de Compudata, ¿no? Vamos a ver un poco las funcionalidades que tiene, las opciones principales, cómo es el mapa de almacén, cómo se hacen entradas y salidas dentro del SGA. Y vamos a ver también al final la productividad por operario y por centro, que es una información muy interesante y muy preciada por los responsables de almacén. Bueno, ¿qué es un SGA? Bueno, la palabra SGA significa Sistema de Gestión de Almacén. Un SGA nos va a permitir optimizar y automatizar los procesos dentro del almacén, gestionando lote de entrada, fecha de caducidad, stock. Además, nos va a permitir preparar pedidos de forma multidisciplinar, por cliente y por pedido, por artículo, por ruta, por reparto. En el caso del SGA concreto de Compudata, ¿por qué es especial este SGA? Bueno, porque va a combinar dos tecnologías dentro del mismo almacén. Nos va a permitir utilizar terminales de radio para hacer entradas, reposiciones, y nos va a permitir también utilizar terminales de voz en el mismo almacén para hacer picking por voz, de tal manera que las dos tecnologías van a poder convivir dentro del mismo almacén. Esto es lo que le hace potente al SGA de Compudata. ¿Qué funcionalidades tiene este SGA? Bueno, tiene muchas, ¿no? Haciendo un resumen así de las más importantes, y empezamos por la parte superior izquierda, pues es un almacén, un SGA que nos va a permitir integrar tanto la radiofrecuencia como la voz. Además va a tener interface de comunicación vía API con terceras aplicaciones. Es multialmacén, nos va a permitir definir distintos almacenes dentro del SGA. Además nos va a permitir controlar el lote en la entrada y salida, controlar fechas de caducidad. Vamos a tener un mapa de almacén donde vamos a definir los huecos tanto de stock como de picking. Nos va a generar etiquetas. Nos va a controlar la trazabilidad a nivel de hueco. Nos va a permitir ver el control de stock por lote, es decir, no solamente nos va a decir cuánto stock tenemos de un artículo, sino cuánto stock tenemos de cada lote de ese artículo. Nos va a permitir dividir en zonas el almacén. Si nos pasamos aquí a la zona amarilla, zona central inferior, pues nos va a permitir preparar pedidos de diferente manera, por cliente, por artículo, por ruta. Nos va a permitir hacer la segunda vuelta, hacer un cross-docking en el caso de la preparación por artículo. Nos va a sacar todos los artículos a la zona de la playa o de la campa y allí nos va a permitir hacer un cross-docking, es decir, hacer una segunda fase donde vamos a separar todos esos artículos por cada uno de los pedidos o clientes que tenemos. Nos va a dividir los pedidos en subpedidos en el caso de que hubiera diferentes zonas dentro del almacén, la zona de seco, de fruta, de refrigerado, de congelado. Pues un pedido que componga artículos de todo tipo, de diferentes secciones, nos va a generar tantas subpedidos como tengamos dividido nuestro almacén. Tamaño del picking también. Y luego, en cuanto a
a informes, vamos a tener muchos informes y muy interesantes dentro del SGA. Vamos a tener un diario de entradas donde el sistema nos va a decir todas las entradas que se han hecho y de qué proveedores en un rango de fechas. Lo mismo para las salidas. Vamos a tener un diario de salidas donde nos va a decir todas las salidas, todos los pedidos que hemos preparado, de qué clientes hemos preparado y siempre en un rango de fechas. Nos va a dar un listado de ubicaciones por artículo con detalle de trazabilidad, es decir, nos va a decir de cada hueco qué artículos y qué lotes tenemos de esos artículos. Nos va a dar informe de control de caducidades para saber qué artículos nos caducan y cuándo. Informe de faltas. El sistema, cuando genera los albaranes de manera automática, nos va a generar de manera automática un informe de faltas de aquellos artículos que no se han conseguido preparar en el pedido. Y luego vamos a tener productividad por operario y por centro. Esto lo dejaremos para el final, ver qué informes de productividad tiene el SGA. Si tuviera que destacar de todas las funcionalidades y quedarme con dos, yo me quedaría con estas dos funcionalidades que hemos marcado en rojo. Primero, vamos a tener un control de trazabilidad total en el almacén y el sistema nos va a dar un control de stock por lote. Es decir, como decíamos antes, no solamente nos dirá cuánta Coca-Cola tenemos, sino que nos va a decir cuánto stock de cada lote de Coca-Cola tenemos en nuestro almacén. Para ello es importante tener bien definido el mapa de almacén. La mapa de almacén, digamos que es el alma mater de nuestro SGA. Ahí es donde definimos los pasillos, los huecos y las alturas de nuestro almacén. Vamos a definir qué huecos son de picking y qué huecos son de stock, qué criterio de ubicación vamos a seguir, qué límites tienen cada uno de los huecos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta captura de pantallas que hemos hecho, estamos viendo el mapa de almacén, nos hemos situado en un pasillo, hueco y altura, y nos está diciendo que tenemos dos lotes, dos entradas que se hicieron de proveedores diferentes, en fechas diferentes, con cantidades diferentes y el stock que tenemos de cada uno de esos lotes en nuestro almacén. Para tener una buena gestión dentro de nuestro almacén, además de tener bien definido el mapa, también tenemos que tener bien definido el almacén o el centro sobre el cual vamos a trabajar. Y un almacén, un centro sobre el que vamos a trabajar, básicamente se configura en dos aspectos. En cómo vamos a trabajar en las entradas, lo veis en la parte izquierda, y cómo vamos a trabajar en las salidas, en la preparación de pedidos, en la parte derecha. Es decir, en cuanto a entradas, aquí en la parte izquierda, pues vamos a definir si vamos a trabajar con lote obligatorio en la recepción, en qué momento vamos a generar las etiquetas de entrada, de matrícula, en qué momento el sistema va a asignar el hueco, si queremos que nos lo asigne automáticamente o queremos que el operario asigne el hueco de manera manual. Y en las salidas, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a confirmar? Si vamos a confirmar por artículo, por hueco, por matrícula, si vamos a hacer segunda vuelta. La segunda vuelta es una opción que nos da el sistema, el SGA, cuando hemos terminado de preparar un pedido. Aquellos artículos que no hayamos sido capaces de preparar porque los huecos de picking no había stock, pues nos da opción de pasar por esos artículos que no hemos conseguido preparar, hacer una segunda vuelta, porque es posible que ya las personas que están reponiendo los huecos de picking hayan ya repuesto esas zonas, esos huecos, y en la segunda vuelta tengamos ya artículos que nos permite que podamos utilizar para preparar los artículos que no pudimos hacerlo en la primera vuelta. También aquí vamos a ver si hemos definido nuestro artículo, nuestro centro, si lo hemos definido en la preparación por reparto, por artículo, por cliente. Todo esto se define en las salidas o preparación dentro del almacén. ¿Cómo hacemos una entrada? Bueno, una entrada básicamente tiene dos partes, ¿no? Tenemos la recepción de la mercancía, que es donde verificamos lote, fecha de caducidad y el EAN, si es necesario. Y el segundo aspecto, en ese punto sacamos unas etiquetas de matrícula, como vemos aquí, de la leche Pascual y de Naturfibra. Y el segundo paso es ubicar esa mercancía. Simplemente es leer esa matrícula con el terminal de radio y el sistema nos dirá dónde tenemos que ubicarla, ¿no? Y en ese momento la mercancía quedará ya ubicada en su pasillo, hueco y altura correspondiente, ¿no? En el caso de las salidas, bueno, pues en el caso de las salidas, en la preparación de pedidos, yo voy a poder preparar por diferentes criterios, por pedido y reparto, por artículo, haciendo un cross-docking posteriormente, o voy a poder preparar por ruta, preparando todos los pedidos de los clientes de una ruta. En cualquiera de los casos, yo siempre voy a tener una pantalla de gestión de pedidos, que es una pantalla fundamental para el responsable de almacén, donde va a ver todos los pedidos
que tiene pendientes de preparar y en qué estado está cada uno de ellos, ¿no? En esta pantalla el responsable de almacén irá mandando preparar los distintos pedidos a los diferentes operarios del almacén. De tal manera que en esta pantalla, en este centro de control, el responsable de almacén va a poder gestionar qué pedidos, qué reposiciones, qué entradas, qué incidencias se van produciendo en el almacén y va a poder ir lanzando los pedidos a preparación, ¿no? Viendo los detalles de cada pedido, la disponibilidad, qué operario lo está preparando y el estado del pedido. Sobre todo va a ver en qué estado está, si está pendiente, si está en preparación, si ya está finalizado ese pedido, ¿no? Para esto es importante también ir haciendo reposiciones. El sistema va generando reposiciones de manera automática, ¿no? En modo background. El sistema, en función de los pedidos que se van preparando y cuando se van vaciando los huecos de picking, va generando unas reposiciones en función de esas salidas, ¿no? Luego simplemente es el operario que está como reponedor dentro del terminal de radio, pues simplemente va a ir confirmando esas reposiciones y bajando los palets a la zona de picking. También tenemos reposiciones manuales. Yo le puedo decir al sistema, oye, relléname todos los pickings que estén bajo stock. Entonces el sistema genera unas reposiciones y simplemente luego un operario con el terminal va confirmando y bajando esos palets a los huecos de picking. También lo puedo hacer desde el mapa. Yo puedo entrar en el mapa de almacén y generar reposiciones en este hueco en concreto, generar una reposición hacia el hueco de picking. Para ello es importante tener bien definidos todos los terminales que estoy utilizando en mi almacén, tanto terminales de radio como terminales de voz. Cada uno tiene que estar definido con su dirección IP, sobre qué almacén va a trabajar, porque una buena definición del almacén nos va a permitir obtener buenos informes de productividad por operario y por centro, ¿no? Y aquí llegamos a estos informes que decíamos al principio de productividad. Es decir, el sistema nos va a decir por cada operario la productividad que tiene en un rango de fechas. Puede ser en un día, puede ser en una semana, en un mes, en un rango de 2 fechas, ¿no? Entonces me va a decir cuántas cajas por hora ha preparado en ese rango de fechas el operario, cuál es el total de cajas, cuántas líneas por hora ha preparado, cuál es el total de líneas que ha preparado en ese rango de fechas o cuántos palets por hora y total de palets ha conseguido preparar. Y lo mismo por centro. Nos va a decir en este centro cuántas palets hemos servido, cuántas cajas se han pedido y cuántas se han servido, cuántos artículos nos han pedido en ese rango de fechas, qué porcentaje de cajas que nos han pedido han sido servidas. Porque si están pidiendo muchas cajas pero estoy sirviendo pocas, pues tal vez tenga un problema en mi relación con los proveedores. A la hora de hacer pedido a proveedor, quizá no tengo bien ajustado todos mis parámetros en las entradas de mercancía procedentes de proveedor. Toda esta productividad por operario nos la lleva también a diferentes gráficos de barras o de otro tipo también. La tecnología en la que está desarrollado todo esta aplicación, este SGA, es Netcore 5.0, que es la nueva plataforma de desarrollo unificado de Microsoft. Cumple los estándares OpenAPI 3.0, es composable y además trabaja con diferentes bases de datos de mercado, ¿no? Podemos montar el SGA sobre PostgreSQL, sobre SQL Server, sobre MySQL, Oracle, Informis o DB2. Por lo tanto, nos ofrece un abanico muy amplio de bases de datos a la hora de montar nuestro SGA para gestionar nuestro almacén. Pues hasta aquí esta presentación sobre el SGA de Compudata. Daros muchas gracias a todos por la atención prestada. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, continuando un poco con la sesión y cómo lo teníamos organizado, ¿vale? Bueno, pues ahora Manuel Relea, CEO de Family Cash, un cliente referente para todos nosotros, ¿vale? Nos va a contar un poco su caso de éxito, su experiencia alrededor de la relación con Compudata y evidentemente con el proceso de Praxis. Manuel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues nada, soy el responsable de sistemas de Family Cash. Somos una empresa de distribución de retail de alimentación. En la actualidad tenemos 40 tiendas, pero bueno, somos una empresa jovencita que cumplimos este año 10 años y hemos crecido muy rápidamente. Para ello, al principio, pues bueno, empezamos con una tienda en Sátiva y pues ya a partir de la segunda tienda ya contamos con Compudata para el crecimiento que hemos tenido
tan rápido en el número de tiendas. Este crecimiento tan rápido pues, nos ha llevado a ir incrementando pues, el número de almacenes que tenemos. En un principio, pues nuestras tiendas son tiendas grandes que tienen su propio pequeño almacén que no necesitan una gestión de radiofrecuencia, pero al aumentar el número de tiendas, pues ya se ve la necesidad de que se tiene que tener un almacén centralizado. Y pues inicialmente pues empezó con un almacén más o menos pequeño, pero ya conforme hemos ido creciendo, sobre todo a partir del año 2020 y 2021, pues hemos tenido que reorganizar almacenes y ir ampliando almacenes. En la actualidad nosotros, nuestras tiendas tienen una gran dispersión geográfica, son de ámbito nacional, pero tenemos tiendas desde en la zona de Levante principalmente, pero tenemos hasta en Galicia, en Chiclana, incluso en Melilla. Todo esto nos complica la logística y a nivel de almacenes nos ha hecho que tengamos que, pues eso, que crecer y centralizar cada vez más productos. En la actualidad tenemos 3.200 empleados aproximadamente y con un volumen de facturación de algo más de 500 millones. Y bueno, a nivel del SGA, que es en lo que nos centramos aquí, pues bueno, tenemos 4 almacenes principalmente, 4 almacenes propios, que son pues el de bazar y droguería junto con la cámara de frescos, que este fue nuestro almacén inicial, donde teníamos todo, bazar, droguería, frescos y la alimentación seca. Con el crecimiento, pues hemos tenido que ampliar el almacén, pero en el mismo polígono, pero en otra nave colindante. Hemos tenido que crear un nuevo almacén y hacer la separación de esto, de forma que ahora tenemos un almacén de alimentación seca y otro de bazar, droguería y cámara de frescos. Por otro lado, tenemos también un almacén de fruta en otra ubicación y un almacén para el tema de carne. Aparte de eso, hay tenemos un almacén de congelados que es de una explotación de terceros, un servicio logístico, pero que se integra con nuestro Praxis, de forma que las entradas y salidas las tenemos integradas con los movimientos que hace este operador logístico. A nivel de los almacenes, nosotros tenemos, pues en los almacenes tenemos, pues por ejemplo, en el almacén de bazar droguería hay 2.600 referencias y mueven pues diariamente unas 12.000 cajas de entrada y de salida, o sea, 12 de entrada y 12 de salida, digamos, o el de seco, ese tiene unas 3.000 referencias y mueve 43.000 cajas diarias en entrada y 43.000, más o menos, siempre es entre lo que sale prácticamente. Entonces, el de fruta, que tiene muchas menos referencias, son 350, pero pues al nivel, la fruta sabemos que es más in and out, entonces, pues para 350 referencias sí que se mueven 10.000 cajas diarias. Es un volumen muy, muy grande. Nosotros al final, uno de lo que valoramos siempre es que con Compudata y el SGA de Praxis es la facilidad que nos da de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, en el año 2022 hicimos todo un traslado de almacenes. Teníamos un único almacén que separamos en 2 y con Compudata pues lo hicimos realmente fácil. La creación de las nuevas ubicaciones y prácticamente, por ejemplo, el almacén de fruta que está en una ubicación que hay muy mala conectividad, ahí tenemos un router 4G y funcionamos perfectamente en las comunicaciones con el Praxis de central. Y este almacén, pues lo mismo, lo montamos en cuestión de 15 días. O sea que al final es una herramienta potente pero que tiene una facilidad de uso, además del acompañamiento que nos hace siempre Compudata, ¿no? Luego, otro de los puntos, si queréis que nombremos así un poco diferenciadores o peculiares, es la gestión que hacemos con Melilla, que eso tiene una peculiaridad especial en el aspecto de
de que hay que hacer unos trámites aduaneros, la gestión de los DUAs, las partidas arancelarias. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso lo hemos solventado con Compudata en el aspecto de recibimos la mercancía de los proveedores en nuestra plataforma central y automáticamente hacemos una salida, la entrada y salida de esa mercancía con la carga de camión que nos genera los informes de partidas arancelarias correspondientes que van a carga de camión, nos hace el albarán, los packing lists, la factura correspondiente para pasar el trámite aduanero de una forma muy transparente. Entonces, un proceso que podría ser bastante tedioso y costoso en gestión de personal, pues realmente lo está llevando en la actualidad una persona de forma muy ágil. Luego, a nivel de, por ejemplo, nosotros en números que estamos hablando, pues para nuestros almacenes de alimentación seca y de bazar hay 95 personas haciendo todos estos movimientos de almacén. Se sirven a 40 tiendas, prácticamente son algo más de 40 camiones diarios, porque hay tiendas que no se sirven diariamente, pero hay tiendas que van más de un camión. A nivel, en nuestro almacén de fruta tenemos 35 operarios que mueven esas 10.000 cajas de entrada, 10.000 cajas de salida. ¿Y qué más os puedo contar? Al final, la facilidad que te da trabajar con el SGA de Compudata es mucha y es muy flexible. Aparte de que, bueno, pues los que ya conocéis a Compudata, siempre tienes la cercanía de que están al otro lado del teléfono en cualquier momento que necesitas solventar cualquier problema. No sé, ¿alguna cosita más? Prácticamente, pues, eso es nuestra experiencia. Bueno, yo creo que te agradezco enormemente, Manuel, que nos hayas transmitido tu experiencia. Muchas gracias, evidentemente, por acompañarnos en el día de hoy. Yo creo que nos ha quedado bastante claro pues, la situación, ¿no? De cómo te encontrabas y cómo está ayudando una solución como Praxis al crecimiento del negocio. Pertenecemos al equipo de desarrollo de negocio, ¿vale? Tanto de TIR como de Compudata para solventar las dudas que podáis tener. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y bueno, espero que tengáis una buena tarde. Señores, damos por concluida la sesión. Gracias a todos.